Por favor, me confirman. Perfecto, joven. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy ya nos tocan los agregados macroeconómicos, ¿no? Básicamente los agregados macroeconómicos son indicadores, más que nada, ¿no? Son indicadores que lo que nos van a ayudar es básicamente a poder evaluar el desempeño de un país, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? A ver, un momentito, por favor. ¿No? Uno de los principales indicadores agregados macroeconómicos o indicadores macroeconómicos es el Producto Bruto Interno. Básicamente, el Producto Bruto Interno es el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país. ¿Pero qué bienes y servicios? Bienes finales, bienes y servicios finales, ¿no? Que son listos para su consumo, básicamente, ¿no? En un país, en un tiempo determinado. Usualmente el PBI se mide anualmente, o sea, por año, ¿no? ¿No? Todas las economías nos lo medían de esa forma, ¿no? Entonces, obviamente que es un indicador muy, muy importante porque de alguna forma mide cómo es el desempeño de un país. Es cuando tú te sientes mal o tienes un problema, que lo primero que te miden es la temperatura. Si estás con más de 37 grados, estás con fiebre. Si estás con menos de 36, estás bien, ¿no? Entonces, es lo mismo. El PBI vendría a ser como un indicador, como una forma de poder medir cómo se encuentra el país en un momento determinado, ¿no? Obviamente el PBI, como ya hablamos, es la producción total de bienes y servicios finales. ¿Y qué hablamos de producción de bienes y servicios finales? Los que están listos para consumir. Por ejemplo, la computadora, una gaseosa, una galleta, básicamente compra de un televisor, listo para la venta, para el consumo humano, básicamente, ¿no? ¿Ok? No entran en ese punto, obviamente, pues las materias primas, los bienes intermedios, porque no son bienes finales, ¿no? Básicamente, o las importaciones. Entonces, todo eso no se considera dentro del PBI, ¿ok? Ahora, hay dos métodos para poder evaluar el Producto Bruto Interno, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en este caso, antes de entrar al tema de los métodos de cálculo, por ejemplo, aquí he sacado un artículo, creo que ha sido de la semana pasada, ¿no? El Perú será el país con mayor caída del PBI en Sudamérica este año, según el Banco Mundial. Obviamente, el 2020 creo que para todas las economías ha sido bastante duro, ¿no? Obviamente por el tema del COVID-19. ¿Y por qué bajaría el PBI? ¿No? Si nosotros estamos diciendo que el PBI es la producción de bienes y servicios finales, ¿no? En un año determinado, ¿quién produce bienes y servicios finales? Las empresas. Si las empresas cierran, obviamente la producción va a caer. Entonces, por lógica, se entiende que el PBI para el año que viene, o este año, perdón, va a haber una caída muy, muy fuerte, ¿no? Se estima que el PBI debería estar cayendo aproximadamente en el Perú aproximadamente 12%, ¿no? Que es lo que se estima, ¿no? Entonces, obviamente el Perú no es el único país que está con ese problema. Hay otros países que están con el mismo problema de una caída bastante fuerte en su Producto Bruto Interno, obviamente como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Creo que eso sí, jóvenes, deben tenerlo bien presente, ¿no? El PBI es un indicador que mide la producción de bienes y servicios finales en un año. Se define a valor monetario, o sea, en dinero, en soles o en dólares, ¿ok? Y todo esto lo que está pasando es producto del COVID-19. Pero hay formas de unos cálculos, hay formas de poder calcular el PBI. Hay dos formas. Por el método del gasto, o sea, cuánto gastas tú como país, y el método de la renta, o sea, cuánto ingresa, ¿no? Ingresa como país, ¿no? Entonces, el tema del gasto básicamente se origina todos los gastos realizados en bienes finales y servicios en un periodo determinado. Por ejemplo, acá lo podemos poner como el consumo de la familia, básicamente el consumo de toda la familia, todo lo que gasta la familia, pues básicamente para satisfacer sus necesidades primarias, secundarias y terciarias, ¿no? ¿En qué gastas? En, por ejemplo, comida, salud, entretenimiento, educación, etcétera, estudios, todo entra aquí, ¿no? Según el gasto, el consumo de las familias. El consumo de gobierno viene a ser todo el gasto que hace el gobierno con respecto a todos los servicios que debe dar dentro de un país. Por ejemplo, las obras públicas, los programas sociales, las remuneraciones del Estado, todo eso es el consumo del gobierno, tiene que pagar por eso, ¿ok? La inversión bruta interna, ahí se divide en información bruta de capital fijo,
que básicamente está orientada a los bienes de capital. ¿Y qué son los bienes de capital? Son los famosos activos fijos, que son lo que es la maquinaria, los terrenos, los edificios, los autos, los equipos, todo eso se refiere, ¿no? Y la valoración de existencia, que está orientado mucho al tema del saldo, que se da cuando se pone a la venta un producto y lo que queda es básicamente en almacén. Por ejemplo, si yo produzco 500 autos, por decir en el mes de enero, y vendo 400 autos, ¿cuánto me queda de inventario? 100 unidades, ¿no? Entonces, ese sería mi inventario, entonces yo valorizaría ese inventario por el saldo que queda, que es la valorización de existencia, y va a variar de mes a mes, porque el próximo mes capaz tengo una producción de 600 unidades, ¿no? Perdón, produzco 600 unidades y vendo las 600. Tengo inventario cero, ¿no? Entonces, todo eso de valoración de existencias se mide en ese punto, ¿no? En la inversión bruta interna. Las exportaciones, ya lo conocen ustedes, las exportaciones son todos los productos, bienes tangibles que producimos en el país y que se van al extranjero, los vendemos al extranjero y por eso ingresan las divisas, ¿no? Y las importaciones son las mercaderías o los bienes que traemos del extranjero, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que pagar por ellos, ¿no? Obviamente ese dinero se va afuera. Por eso que aquí en la fórmula, las importaciones se salen negativo. ¿Por qué? Porque ese gasto no se queda acá, ¿no? Si me traigo carne de Argentina, yo tengo que pagarle al país de Argentina por esa carne. Entonces el dinero se va. Por eso que se descuenta el PBI, porque el PBI se define como el Producto Bruto Interno, ¿ok? Por eso que es negativo aquí las importaciones. En el método de la renta, aquí cuantifica todo lo que son los ingresos recibidos por los factores y agentes económicos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la remuneración de asalariados. Es básicamente el ingreso de todos los pagos que realizan las empresas, ¿no? Por los trabajadores, básicamente, ¿no? Aquí se incluye no solamente el pago que tú haces a una persona, a un trabajador, ¿no? Por su salario, sino también los costos o los costos laborales indirectos. Por ejemplo, pagar el salud, pagar asignación familiar, ¿no? El impuesto a la renta, etcétera, ¿no? Todos esos impuestos básicamente están orientados a un trabajador. Por ejemplo, para que se sea más claro, imagínate que un trabajador recibe 1,000 soles de sueldo, ¿no? Eso es lo que va a recibir el trabajador, pero la empresa al final paga más por eso. No pagará 1,000 soles, pagará 1,200 soles. ¿Por qué? 1,000 se van con el trabajador y los 200 que tiene que pagar adicionales se va al Estado. Ahí está incluida la asignación familiar, ahí está incluido el 7% de salud, ¿no? Y otros impuestos, ¿no? Que se cobran por ese trabajador. Entonces, al final, el trabajador no me cuesta 1,000 soles como empresario, me cuesta 1,200. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los costos que tiene que asumir el empresariado por el tema de las remuneraciones, ¿no? Y todo se considera en el tema de remuneraciones. El excedente de explotación bruta, aquí básicamente lo que se graba, básicamente todo lo que son las ganancias y la pérdida de las empresas, ¿no? El ingreso mixto. El ingreso mixto está orientado mucho a lo que es el ingreso por trabajo independiente. ¿Qué es el trabajo independiente? Aquellas personas que básicamente, ¿no? Ofrecen, ¿no? Sus servicios en oficios o una profesión de algo que ellos poseen, pues, ¿no? Básicamente ese es el trabajo independiente, ¿no? Y eso se justifica a través de la renta de cuarta categoría, a través de los recibos por honorarios, que ya lo vimos semanas atrás, ¿ok? El impuesto a la producción e importaciones también ingresa aquí, ¿no? Porque es un ingreso que entra obviamente, cuando tú produces un bien, ¿qué pagas? El IGB. Ese es un impuesto a la producción, básicamente, ¿no? Por lo tanto, es un ingreso para el Estado y se mide como un Producto Bruto Interno, ¿no? Ahí está el IGB, el impuesto selectivo al consumo, etcétera, y otros impuestos más, ¿no? Las importaciones. ¿Cuál es el impuesto más conocido de las importaciones? El impuesto a los aranceles, ¿no? Porque los aranceles, básicamente, ¿no? Son impuestos que se dan a todo lo que son importaciones, ¿ok? Y obviamente ese impuesto ingresa el producto y el impuesto se paga acá en Perú. Por eso que entra como un ingreso. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, esos son los dos métodos que vamos a utilizar. Se puede utilizar cualquiera de los dos en el cálculo del PBI. ¿Ok? Ahora vamos a ver el Producto Nacional Bruto. Ya el Producto Nacional Bruto está asociado mucho al tema nacional, o sea, lo que está aquí en el país, ¿no? Mide la producción de bienes y servicios finales
de nacionales dentro y fuera del país. ¿Qué quiere decir nacionales dentro y fuera del país? Nacionales son las empresas peruanas que están aquí en el país. Producen bienes y servicios, por lo tanto, finales, por lo tanto, se considera como parte del Producto Nacional Bruto. Y fuera del país son aquellas empresas que se encuentran fuera del país. Pues, empresas peruanas que se encuentran fuera del país se consideran el Producto Nacional Bruto. Por ejemplo, tenemos el BCP en Bolivia, tenemos el Grupo Gloria, que también está en Bolivia, tenemos AG Group, ¿no? Del Cola Real, que está en México y otros países de Europa también, de África, ¿no? Entonces, son empresas peruanas que obviamente están generando un ingreso. Todo eso se considera en el Producto Nacional Bruto, ¿ok? Obviamente aquí el saldo de neto de factores externos lo que hace es deducir el ingreso de no residentes extranjeros. Se agregan los ingresos de residentes nacionales en extranjero. Básicamente es una diferencia, ¿no? Los ingresos que se producen por los residentes nacionales en extranjero, quiere decir las empresas peruanas en el exterior, menos, ¿no? El ingreso de los no residentes extranjeros aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, Latam, ¿no? Latam es una empresa que no es peruana, ¿no? No es residente acá porque su casa matriz se encuentra en Chile. Entonces, todo lo que gana aquí, al final se va hacia Chile, ¿sí o no? Toda la ganancia que tiene se va a Chile. Por lo tanto, eso se mide aquí en el saldo neto de los factores externos, ¿ok? O del exterior. El Producto Nacional Neto, aquí está mal, aquí es Producto PNN, es acá, Producto Nacional Neto. El Producto Nacional Neto es básicamente el Producto Nacional Bruto, o sea, lo anterior menos la depreciación. ¿Qué viene a ser la depreciación? La depreciación viene a ser el desgaste de la maquinaria, ¿no? Básicamente la maquinaria, equipos, mobiliario y todo lo que se puede considerar un activo, ¿no? O le pueden decir activo fijo o bienes de capital. Creo que ya les comenté también eso, ¿no? El ingreso nacional. El ingreso nacional viene a ser básicamente el Producto Nacional Neto, ¿no? Menos los impuestos indirectos. ¿Y cuáles son los impuestos indirectos? Ustedes ya lo saben, ya lo vimos en el sistema tributario. Vendría a ser el IGB, el impuesto selectivo al consumo y los aranceles, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, eso viene a ser los impuestos indirectos más los subsidios, ¿no? Obviamente los subsidios, sabemos que es un subsidio, ¿no? Es cuando el Estado, en forma específica, ¿no? En una situación de contingencia, da un dinero o un bono o cubre parte de una necesidad de la población, básicamente, ¿no? Por ejemplo, los subsidios que están habiendo ahorita por el tema del COVID-19, el Estado ya ha dado 2 bonos, ¿no? Es más, ya dio un bono de 760 soles a las personas que están en pobreza y extrema pobreza, y recién en este mes de octubre se está dando el segundo bono, ¿no? A las personas que recibieron el bono y a otras personas que no se consideró, ¿no? Entonces, obviamente es una forma de ayuda económica que el Estado está haciendo para que pues esas familias puedan enfrentar satisfactoriamente o por lo menos cubrir sus necesidades básicas en esta época donde tenemos el COVID-19 y donde hay bastante desempleo en este momento, pues, ¿no? Ese es el subsidio. Hasta aquí, jóvenes, ¿tenemos alguna pregunta? Vamos a responder la pregunta del señor Guerra. Me dice, profesor, a pesar de entrar en una crisis por sobreproducción, ¿el PBI seguirá alto? Cuando entramos en una crisis económica, no hay sobreproducción, ¿ah? Se entiende que sobreproducción es cuando tú produces algo más de lo que tu necesidad de consumo, de tu demanda lo necesita. Nosotros no tenemos excedente ahorita. ¿Qué está pasando en este momento? Las empresas están quebrando, ¿no? Ejemplos, para que tenga más claro. París. Si la producción supera la demanda, ahí tenemos un tema de sobreproducción. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero las empresas no van a hacer eso en este momento. No hay ese tema. ¿Saben por qué no hay? ¿Por qué? Porque estamos en una situación de emergencia sanitaria y las empresas no van a producir en estas condiciones sabiendo cómo está el contorno o la situación del país o del mundo, ¿no? Yo sería un loco, por ejemplo, si yo tengo mi fábrica, digamos, ¿qué puede decir? Mi fábrica de computadoras, por decir, ¿no? No, otro ejemplo. Por ejemplo, mi fábrica de mesas, de carpetas, y voy a producir 10,000 carpetas. Voy a producir más de lo que la demanda me requiere. O sea, mira, pero conociendo yo que la situación ahorita en mi entorno es inestable por el COVID-19.
La gente está perdiendo sus empleos, no hay capacidad de consumo, no tienen ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar una sobreproducción y no, eso no va a pasar, ¿no? Sobre todo ahorita, en estos momentos. Dentro del país, si tomamos como ejemplo el país. ¿Por qué? Porque obviamente la gente no va a, no, el empresario no va a producir para quedarse con inventarios, ¿no? ¿Me dejo entender? Ahora, si usted un poquito, el ejemplo va por el tema, si hablamos del tema del petróleo, ya, específicamente si va por ahí su pregunta, ¿no? Porque el petróleo sí tenemos una sobreoferta, ¿no? Las empresas petrolíferas van a seguir produciendo siempre, nunca van a parar, porque siempre los pozos petrolíferos van a seguir, ¿no? Ofreciendo combustible. Y obviamente el petróleo va a seguir incrementándose, ¿no? Obviamente llegó un momento en que tuvimos una sobreproducción de petróleo a nivel mundial. Obviamente ¿qué generó esa sobreproducción? Que el precio del combustible bajara, ¿no? Porque no había demanda. ¿Por qué no había demanda? Porque obviamente las personas dejaron de tener ingresos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la demanda? Si las personas no tienen ingresos, no hay consumo. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, en este caso, bien difícil que se dé en una situación así, ¿no? Obviamente, cuando el Estado, cuando las empresas privadas entran en un tema de sobreproducción, eso no va a durar mucho, porque se van a dar cuenta que el mismo mercado no va a asumir más de lo que está produciendo. Por lo tanto, va a dejar de producir en un momento. Entonces, obviamente, ninguna empresa va a seguir produciendo, tener sobreproducción y trabajar a la pérdida, porque esa producción vendría a ser un inventario. No sé si me dejo entender en ese punto, ¿no? ¿Ok? No sé si me dejo entender, señor Guerra, o no está claro mucho el tema. Ya listo. Entonces, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Vamos a ver el PBI nominal y el PBI real. La única diferencia entre dos PBIs, ¿no? Es que uno básicamente se valoriza a precios actuales, o sea, a precios corrientes. Aquí se considera el efecto de la inflación, ¿no? En el PBI nominal. En el PBI real se valoriza a precios constantes, o sea, se calcula en base a un año de referencia, ¿no? En este caso sí se elimina o se descuenta la inflación. Vamos a ver un ejemplito ahorita, ¿ya? Para poder tenerlo más claro. Acá está el ejemplo. Imagínate que tenemos año 1 y año 2. En el año 1 tenemos bebidas, su precio de bebidas por unidad, pasteles y su precio de pasteles por unidad. En el primer año, ¿no? Básicamente se venden, o se producen, perdón, 50 bebidas a un precio de $1 por bebida, 200 pasteles al precio de $2 por pastel. Hasta ahí estamos bien. En el año 2, el precio, obviamente la cantidad ha subido a 70 unidades, el precio subió a $2 por unidad, los pasteles también subió la producción de pasteles a 230 y también el precio de los pasteles a $3, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería el precio nominal y el precio real? Vamos a ver. En el precio nominal simplemente multiplicamos $1 por 50 más 200 por $2. Hasta aquí estamos iguales. $450 ha sido el PBI nominal del año 1. Para el año 2, obviamente sí había una corrección, porque obviamente mientras el tiempo pasa, los precios deben ajustarse a la tasa de inflación. Todos sabemos que la inflación es el aumento general de los precios, que se debe básicamente a dos cosas: el aumento de la demanda, ¿no? De la demanda agregada, o a través también del incremento de la oferta de monetaria, que ya lo vimos, ¿no? Cualquiera de los casos va a generar una inflación. Por lo tanto, los precios deben corregirse para que puedan ser actualizados de acuerdo a los productos que se están vendiendo, pues, ¿no? En este caso, ¿qué hacemos? Multiplicamos $2 por 70 más $3 por 230. Entonces tenemos 830. Entonces, este es el valor del PIB o del PBI para el año 2, $830. ¿Ok? Producto Bruto Interno. Ese es el PBI nominal. El PBI real, ¿qué hace? Básicamente toma de referencia un año base y aquí no se considera la inflación. Si ustedes ven la primera línea, todo va a ser igual que el PBI nominal. Hasta ahí todo bien. Pero en el año 2, ¿qué está haciendo? Está considerando el precio del año 1, ¿no? Para las bebidas gaseosas y, ¿no? El precio de los pasteles del año 1 también. ¿Se dan cuenta? Toman de referencia los precios del año 1 y con esto calcula el Producto Bruto Interno, ¿no? ¿Ok? Entonces, es una forma de valorizar, ¿no? Uno se valoriza
precios corrientes con la inflación incluida y otro a valores constantes, no considerando un año base. Entonces les dejo este ejemplo para que lo tengan más claro. Lo mejor es el año real, ¿no? Porque aquí estás considerando básicamente un año de referencia, ¿no? Y no consideras la inflación. ¿Por qué? Porque dentro de la inflación hay muchos otros factores que pueden hacer que esa inflación incremente. Puede ser por un tema de periculamiento, puede ser por un tema de la oferta monetaria, puede ser por un tema de aumento de la demanda. Hay muchos factores, por lo tanto ese factor está un poco inflado. Por lo tanto, no es un dato, un PBI realmente 100% confiable o real. Por eso es que le dicen nominal, ¿no? Y el real es cuando ya se considera un año base, ¿no? Y se valoriza a los precios del año que estás considerando, ¿ok? Entonces, hay dos formas de medir, ¿no? Uno es nominal y el otro es el año base, ¿ok? Donde no se considera la inflación. Los ciclos económicos. Bueno, los ciclos económicos ya ustedes de alguna forma ya tienen una idea de lo que es, ¿no? Básicamente son fluctuaciones, ¿no? Aumentos y descensos recurrentes, ¿no? De la economía en un periodo dado, ¿no? Yo creo que eso, todas las 4 etapas que hemos visto, que ven ustedes en sus separatas, el Perú pasó por todas, ¿no? Básicamente, ¿no? Hemos tenido el auge más o menos en el 2008, 2009, aproximadamente, ¿no? Donde el Perú, pues, estuvo alrededor del 9% de crecimiento del PBI, ¿no? Uno de los crecimientos mucho más altos de América Latina. Obviamente el Perú en ese momento estuvo muy bien, estuvo, básicamente con un incremento en todos los sectores productivos, la gente comenzó a tener más dinero en el bolsillo, aumentó el consumo, aumentó la inversión, ¿no? De capital extranjero en el Perú, etcétera. No fue un año básicamente de bonanza. La gente, la tasa de pobreza había bajado también. Entonces, todo y paradójicamente durante el gobierno de Alan García, ¿no? ¿Quién diría? ¿No? Pero básicamente Alan García cosechó, ¿no? Lo que otros habían sembrado, pues, ¿no? Yo creo que sería un loco si hubiera metido la mano y hubiera destruido el país como lo que pasó en 1985, ¿no? La etapa de recesión. La etapa de recesión básicamente es cuando ya la economía comienza a sufrir un colapso en temas a niveles productivos. Por ejemplo, eh, una característica de la recesión es la caída de la inversión privada, ¿no? No hay inversión ni privada interna ni extranjera. No hay dinero para invertir dentro de empresas dentro del país. Entonces, obviamente, la producción de bienes y servicios comienza a caer. A caer la producción de bienes y servicios, ¿qué cae? Caen los empleos. Cae el empleo, ¿qué cae? Cae el ingreso de las personas. Si cae el ingreso de las personas, ¿qué pasa? No hay consumo, también cae el consumo. Entonces, es una caída en cascada, ¿se dan cuenta? Un factor prácticamente comienza a atacar a los demás factores, ¿no? Entonces, ese es el tema de recesión, ¿no? ¿No? Obviamente el Perú ahorita y varias economías latinoamericanas están en un proceso recesivo por el tema de la pandemia, ¿no? Nadie esperó que íbamos a llegar a partir de marzo hasta la fecha, tuviéramos un impacto tan fuerte con respecto al tema del COVID-19, ¿no? Obviamente hay economías que han logrado de alguna forma paliar ese tipo de golpe, ¿no? Pero hay otras economías que no han logrado, ¿no? Por ejemplo, la peruana, la argentina, la colombiana, ¿no? La chilena, ¿no? Ahora con los deportes sociales que hay en Chile también, aparte de eso, ¿no? Entonces, todos de alguna forma vamos a salir heridos de este tema de la pandemia, de todas maneras, tanto los países del primer mundo como los del tercer mundo, ¿ok? La depresión viene a ser el nivel más bajo, pues, ¿no? El nivel más bajo donde nosotros, prácticamente la economía está prácticamente destruida, ¿no? Donde ya las empresas cerraron, ¿no? Aumenta personas en la calle, aumenta el desempleo, ¿no? No hay ingresos, ¿no? A las personas, no hay consumo, ¿no? Hay prácticamente una hiperinflación, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué país podría ser esa época? Perú en 1987 aproximadamente, durante el primer gobierno de Alan García, ¿no? Donde ahí pasaron muchísimas cosas, ¿no? Alan García dejó de pagar la deuda externa con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, prácticamente le cerró las puertas a esos dos organismos internacionales, se peleó en pocas palabras, ¿no? Eso colocó al Perú como un país que no genera confianza a los organismos internacionales. El Perú dejó de recibir créditos, ¿no? Las empresas peruanas y las empresas extranjeras que estaban aquí comenzaron a ahogarse, ¿no? Porque sin tener un acceso al crédito en forma extranjera, las empresas peruanas no podían subsistir, ¿no? Como lo que pasó. Aumentó el desempleo,
aumentó, aumentó la inflación, los precios comenzaron a elevarse, ¿no? Las personas dejaron de percibir un ingreso, no hubo consumo, entonces obviamente, ¿qué hizo él? Comenzó a cambiar de moneda, cambió de moneda del sol al INTI y encima todavía comenzó a generar la maquinita, ¿no? La emisión de oferta monetaria, de dinero sin respaldo, que obviamente aceleró el tema de la inflación, de una inflación que teníamos de 30-40% en el gobierno de Belaunde, subió a una hiperinflación de alrededor de 7.000%, que más o menos cerró en el año 90, ¿no? Cuando Alan García dejó el gobierno, ¿no? Básicamente, ¿no? Ahora, él enfrentó muchas cosas, ¿no? Intentó estatizar la banca porque no había dinero, puso una restricción al dólar, el famoso dólar MUC, el medio único de cambio, ¿no? El control del dólar, generó mercado negro, ¿no? Pasó muchas cosas, se enfrentó al terrorismo, el narcotráfico, corrupción, ¿no? Todo lo que pudo pasar, pasó esos años, ¿no? ¿No? Obviamente el Perú pues, estaba totalmente destruido. Cuando llegó al 90, ¿no? Obviamente asumió la presidencia el señor Alberto Fujimori, obviamente que encontró un país totalmente devastado pues por una crisis, ¿no? Devastado. Es como si hubiéramos salido de una guerra mundial, de una guerra, prácticamente, ¿no? Así de simple, ¿no? El país estaba totalmente destruido. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Comenzó a limpiar, a ordenar la casa, ¿no? No le quedaba otra, porque si no, no podía avanzar. Obvio, lo primero que tuvo que hacer es reconciliarse con los órganos internacionales, el Fondo Internacional y el Banco Mundial. Esos hermanos gemelos básicamente son los que dictan mucho el tema de las políticas mundiales y el tema de los créditos, ¿no? Poco a poco el Perú comenzó a reinsertarse en el mercado internacional, ¿no? Comenzó a recuperar su economía, ¿no? Empresas extranjeras comenzaron a llegar al Perú. Yo me acuerdo porque yo viví ese momento y yo me acuerdo de eso, ¿no? Sobre todo lo que más notorio para mí fue la llegada de las empresas de comida rápida, Subway, KFC, si no me equivoco también era Burger King, McDonald's, si no me equivoco, ¿no? Varias empresas de comida rápida comenzaron a llegar al Perú y obviamente se notó un cambio de prosperidad, ¿no? De nuevas empresas que estaban llegando. Eso es lo que se le puede agradecer a Fujimori en su primera etapa, ¿no? Haber logrado o comenzar a limpiar el desorden que había dejado Alan, ¿no? El Perú comenzó a recuperarse, comenzó a aumentar la inversión. Obviamente, cuando aumenta la inversión extranjera, ¿qué aumenta? La producción, pues aumenta la producción, aumenta el empleo, porque si vas a producir más, vas a necesitar más personas para que puedan producir bienes y servicios, ¿no? ¿Qué aumenta? Aumenta la producción, aumenta el empleo, aumenta el ingreso. Y obviamente, si aumenta el ingreso, tienes plata en el bolsillo, aumentas el consumo, ¿no? Entonces, todo eso se va en cascada, como les digo, ¿no? Obviamente, esa recuperación la hemos tenido nosotros de 2002 hasta el 2016 aproximadamente, ¿no? Quizás un poquito antes, ¿no? Obviamente, hemos estado creciendo durante los años posteriores, no al ritmo que crecíamos, pero igual hemos ido creciendo 3-4%, ¿no? El año pasado hemos estado alrededor del 2% de crecimiento a nivel país, ¿no? Entonces, todos, de alguna forma, todos hemos pasado por estos ciclos económicos y ninguna economía, o sea, nadie te puede decir que ningún país latinoamericano, mundial, haya pasado por este tipo de ciclos económicos. Todos hemos pasado por algún momento, ¿no? Chile tuvo su ciclo económico. Argentina, por ejemplo, en este caso está en una profunda recesión. Argentina en este momento está en una profunda recesión. Aparte del COVID-19, Argentina ya tenía problemas años atrás por el tema de no pagar la deuda externa, ¿no? Básicamente era un país que era reconocido como un mal pagador, por lo tanto tenía muchos problemas en su economía, ¿no? No tenía acceso al crédito, sus empresas no eran competitivas y todo un problema que ya viene arrastrado de décadas atrás, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos poner las fases mucho más claras, ¿no? Las fases del proceso de recesión. Como le digo, es un ciclo, básicamente es así, ¿no? Hay momentos de auge, que es básicamente sus puntos más altos. Hay un tema de recuperación, después de una caída hay una recuperación. Hay un tema de recesión también, de caída, de crisis o depresión, básicamente, el punto más bajo. Y usualmente después de una crisis siempre viene una recuperación, ¿no? Como lo que vamos a tener nosotros, ¿no? En realidad, todas las economías latinoamericanas y mundiales van a tener para el próximo 2021 una recuperación muy fuerte, ¿no? Por el tema de salir ya del COVID-19, ¿no? Con las noticias de las nuevas vacunas que están en fase de pruebas y lo más probable es que estén ya 100% operativas a partir del próximo trimestre, del próximo año, ¿no? Entonces, básicamente vamos a entrar a una realidad nueva, ¿no? Obviamente conviviendo con este tipo de virus, pues, ¿no?
¿Ok? Hasta aquí, jóvenes, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguna consulta con respecto al tema de hoy, que estamos viendo? Ninguna. Perfecto, entonces vamos avanzando. La ley de Okun. ¿Qué vendría a ser la ley de Okun? Básicamente es propuesta por el señor Arthur Okun, un economista norteamericano. ¿Qué nos decía él? Que hay una relación entre el desempleo, la tasa de desempleo y el Producto Bruto Interno, el PBI, ¿no? ¿Qué dice? Que a mayor producción, menor desempleo. Y a menor de producción, más desempleo, ¿no? Eso es lo que dice la ley de Okun. Y tú también lo puedes tener por lógica, ¿no? Si un país tiene mayor producción de bienes y servicios, lo más probable es que tenga un aumento en el empleo, que más personas estén trabajando en una empresa, por lo tanto el desempleo va a caer, ¿no? Igual, si disminuye la producción, si las empresas comienzan a cerrar o quebrar, obviamente va a haber mucha gente que va a estar en la calle, por lo tanto, la tasa de desempleo va a aumentar. Entonces, hay una relación inversamente proporcional, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de preguntas les podría venir en un examen? Así, por ejemplo, en estas, ¿no? Este es un artículo que he sacado, creo que ha sido de la semana pasada, ¿no? El COVID-19 podría acabar con 25 millones de empleos. Pronóstico de aumento del número de desempleados por la crisis del COVID en el mundo, en millones, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un valor, 5.3 millones de habitantes que se han quedado sin empleo, ¿no? Con una caída del 2% del PBI. ¿Ah? Aquí el crecimiento del PBI cae en 4%, una caída del 4% aumenta la tasa de desempleo. Una caída del 8% aumenta la tasa de desempleo. Entonces, este tipo de escenario se está muy apegado a la ley de Okun, ¿no? Que nos dice que a mayor producción, menor tasa de desempleo, y a menor producción, mayor es la tasa de desempleo, ¿no? Obviamente, si me produces menos, obviamente el PBI se va a ir hacia abajo. Recuerda que la producción está orientado mucho a lo que es el PBI, la producción de bienes y servicios finales, ¿ok? Entonces, esto básicamente orienta, ¿no? Entonces, básicamente aquí, solamente le voy a dar la última línea. Es decir, a una mayor tasa de crecimiento negativo, porque es una caída negativo del PBI, recesión económica, conllevará un mayor número de pérdidas de puestos de trabajo. Si yo les pongo un texto así en el examen, obviamente ustedes van a decir, según el texto, ¿a qué está orientado el tema que estamos evaluando? A la ley de Okun. ¿Sí o no? Entonces, así temas van a venir en sus exámenes, ¿no? Básicamente considerando temas actuales. Todos los temas que hemos visto en estas semanas están muy considerados como ejemplos en la vida real. Todo lo que estamos sacando aquí está pasando en este momento y todo lo que estamos viendo en economía se está cumpliendo, ¿no? Entonces, obviamente hay mucho material que podemos ver en la vida real para poder tomar un examen, ¿no? Poniendo casos y ustedes mismos asociar, ¿no? La teoría con los casos que estamos viendo, ¿no? Crecimiento económico. ¿Qué viene a ser el crecimiento económico? El crecimiento básicamente significa producir más y implica el aumento del PBI. Así de sencillo, el aumento del PBI. ¿Qué vendrá? Entonces, el crecimiento básicamente es una tasa de variación porcentual. El crecimiento económico se refleja como una variación porcentual del PBI, ¿ok? Si, por ejemplo, a mí me dice el Perú crece en 3% el 2019, ¿qué quiere decir? Que el Perú tuvo un 3% de crecimiento sobre el PBI, ¿no? Que el PBI creció 3% más que el año anterior. O sea, produjimos más bienes y servicios. ¿Me dejo entender? Finales, obviamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, ustedes deben considerar que es una variación porcentual del Producto Bruto Interno con respecto al año anterior, ¿no? O al año previo, como le dicen. Aquí podemos ver la variación porcentual de todos los años. Si verán que el 2000 tuvimos un 2.7%, en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua hubo 0.6%, aquí Toledo fue que asumió el gobierno a partir del 2001, 2002, ¿no? Hubo un crecimiento hasta el 2006, donde dejó Toledo básicamente el gobierno. Aquí asumió Alan García, y eso que le digo que el 2008, justamente el 2008, pues tuvimos el 9% de PBI, uno de los más grandes o más altos de Latinoamérica, ¿no? De ahí tuvimos la crisis mundial que hubo en esa época, el 2009, donde básicamente cayó el PBI a 1% y afectó muchas economías, ¿no? De ahí, a partir del 2010, comenzó nuevamente el repunte. Se dan cuenta que
a una caída fuerte del PBI, el año siguiente siempre hay un repunte, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que va a pasar ahora, ¿no? Lo que va a pasar para el 2021, ¿ok? A partir del 2011 ya comenzamos un proceso, a partir de 2010 comenzamos un proceso de desaceleración del crecimiento de la economía, ¿no? Obviamente porque todo lo que crece en un momento va a tener que bajar, ¿no? Entonces, aquí asumió el gobierno, si no me equivoco, fue Ollantaytamala, 2011, ¿no? Tuvimos unos gobiernos durante varios años, hasta el 2016, tuvo sus caídas, por eso que ha dado un proceso de crecimiento de la economía, hasta que llegó el gobierno de PPK, ¿no? El 2016. Y ahí tuvimos el primer año y el siguiente año ya tuvimos problemas, ¿no? Caímos al 2.5%, el 2018 subimos al 4%, el 19 también tuvimos una caída por el tema a nivel mundial también tuvimos un problema, ¿no? Y obviamente, también tiene que ver mucho el tema de los problemas internos que ha habido dentro del país, pues, ¿no? Tampoco no podemos tratar de ocultar lo que es evidente, pues, ¿no? Ha habido una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, muchas trabas de parte del Legislativo para que el gobierno no pueda avanzar, obviamente porque el Congreso mayoritariamente era el partido de la señora K, ¿no? Que obviamente lo que buscó es poner obstrucción, tratar de no generar que el gobierno tenga éxito en sus, ¿no? Más que nada fue un grupo de bloqueador, ¿no? Para que el país no pueda seguir creciendo, ¿no? Lamentable, al final ustedes saben lo que pasó el año pasado tuvo que cerrar el Congreso el señor Vizcarra, convocaron un nuevo Congreso, igual con el mismo problema, igual hasta ahora, ¿no? Entonces, todo ese tipo de confrontaciones se ha mezclado encima con el COVID-19, ¿no? Entonces, todo eso obviamente va a afectar, ¿no? El crecimiento económico. Aquí, en el 2019 tuvimos 2.2% de crecimiento, o sea, el año pasado. Este año, ¿cuánto será? Lo más probable es que esté por acá abajo, negativo, menos 12% aproximadamente, que es lo que se espera que va a caer la economía, se va a contraer, ¿no? Entonces, esperemos que no sea tan fuerte la caída, ¿no? Todavía nos queda lo que queda de octubre y lo que queda de noviembre y diciembre para poder, ¿no? De alguna forma incrementar la producción de bienes y servicios. Pero ahí depende mucho del gobierno a través de las medidas, ¿no? De reactivación que está aplicando para poder generar que las empresas, ¿no? Incentivar que la producción se normalice en el país, ¿no? Obviamente el aumento de empleo, el aumento de inversión, el aumento del consumo, todo suma para que el PBI aumente, ¿ok? Esta es una fuente del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Ah, justamente que hay el artículo, ¿no? Desde junio de 2020, ¿no? El Banco Mundial proyecta que la economía peruana se contraerá 12% en el 2020 por el COVID-19, ¿no? Entonces, cuando dice 12%, estamos viendo que es un decrecimiento de la economía. El 12% se refiere al 12% del PBI, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, obviamente el Banco Mundial calcula porque el Banco Mundial es uno de los organismos internacionales que obviamente le ha dado créditos al Perú, ¿no? Y ellos son los que evalúan una de las principales funciones también del Banco Mundial, aparte de dar créditos para obras sociales o de programas de desarrollo, obviamente lo que busca una de las funciones del Banco Mundial es eliminar la pobreza de los países que están en el tercer mundo, ¿no? Esa es básicamente una de las funciones, que eso lo vamos a ver la próxima semana, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, básicamente este tema caída es muy, muy dura, ¿no? Básicamente es una caída muy, muy fuerte, ¿no? Pero como le digo, el Perú es uno de los países que más impacto va a tener, pero todos vamos a mojarnos. Cuando llueve, todos se mojan, ¿no? Y este es básicamente el caso que va a pasar a nivel latinoamericano y a nivel mundial, porque realmente la economía es a nivel mundial lo que va a pegar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el organismo, el Banco Mundial dice, prevé una contracción de más del 7% del PBI para América Latina. Acá te está diciendo todo. O sea, en promedio la caída va a ser total, toda América Latina va a ser el 7% del PBI, ¿no? O no van a tener más, otros van a tener menos, ¿no? En el caso del Perú, esa caída va a ser más brusca, ¿no? ¿No? Pero otros países van a estar casi igual, ¿no? Entonces esperamos que la actividad productiva peruana se recupere el próximo año. Usualmente siempre pasa eso. Después de una caída muy fuerte, al año siguiente siempre comienza el rebote, ¿no? El rebote. Esperemos que sea así, ¿no? Hasta aquí tenemos alguna pregunta, jóvenes. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Ninguna duda?
Ninguna. Perfecto. Entonces, que sigamos avanzando. El desarrollo económico. El desarrollo económico, obviamente, con un crecimiento sostenido. El crecimiento económico está asociado mucho al desarrollo económico, ¿no? El desarrollo económico, básicamente, de todos los estratos de todos los estratos sociales, básicamente todos los aparatos de la producción del país, de un país, ¿no? Y obviamente está orientado mucho al tema social, pues, ¿no? El tema social es básicamente con las personas, ¿no? El desarrollo de las personas, el nivel de alfabetización, nivel de calidad de vida de las personas, inclusión social, programas sociales, ¿no? Disminución de la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? El tema económico, orientado mucho al tema económico, pues que la estabilidad económica, que las personas tengan mayor empleo, mayor consumo, mayor ingreso, ¿no? Ecológico, ¿no? Ya está orientado mucho al tema de preservar el medio ambiente, ¿no? ¿No? Básicamente el medio ambiente lo preservamos nosotros como personas naturales, pero también las empresas, sobre todo lo más dañino es de las empresas, ¿no? Porque las empresas son las que ocasionan mayor contaminación a nivel no solamente de los ríos, por ejemplo, las mineras, ¿no? O a nivel de medio ambiente, que también podrían ser las mineras metalúrgicas o siderúrgicas, ¿no? Que botan sus humos hacia el cielo, ¿no? Entonces, obviamente, estamos en un mundo donde debemos preservar el tema ecológico, pues, ¿no? Esto lo hemos visto claramente nosotros, como les digo, todo lo que pasó en la pandemia se ajusta mucho a lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasó en el río Rima, por ejemplo? Nosotros conocíamos el río Rima como un bien turbio, cochino, bastante, prácticamente sin vida, ¿no? Pero cuando comenzó la cuarentena en marzo, la quincena de marzo de este año, las empresas comenzaron a parar. ¿Qué pasó? ¿No? A las semanas, no pasó ni un mes, y el mismo río comenzó a cambiar de color, a recuperar su color natural, ¿no? Obviamente ahí nos dimos cuenta, y mucha gente se ha dado cuenta, de que prácticamente nosotros fuimos los que ocasionamos un tema de contaminación, ¿no? A la misma naturaleza comienza a reaccionar en forma positiva. Las playas cuando no habían personas, comenzaron nuevamente a llegar aves de, de, de básicamente marítimas, peces marítimos, todo un tema ahí, ¿no? Hasta delfín, no sé, un montón de animales comenzaron a aparecer por la costa peruana, ¿no? Por las zonas de Costa Verde, esas zonas, ¿no? Obviamente porque están recuperando el hábitat que nosotros los humanos le hemos quitado, ¿no? Obviamente ahorita, pues, obviamente estamos recién reactivando y obviamente eso ya se comenzó a perder otra vez, ¿no? Cuando comenzamos nuevamente a invadir el hábitat natural de ellos, ¿no? Y el río, bueno, obviamente otra vez está cambiando, volviendo al color negativo que tenía antes, ¿no? Pero ese también es un síntoma de que nosotros somos los que contaminamos el medio ambiente. Entonces, debe haber un equilibrio, ¿no? Para el desarrollo económico, tanto del equilibrio de la naturaleza como el desarrollo económico de los países, ¿no? El PBI real. El PBI real per cápita, básicamente cuando hablamos del PBI, el PBI significa per cápita, el PBI por persona, básicamente, ¿no? Es la producción de bienes y servicios finales por persona. Eso es lo que te quiere decir. ¿Y cómo se calcula? El PBI total del país, por ejemplo, imagínate que el Perú ha sido 300.000 millones de soles el año pasado y lo divides entre la población. ¿Cuántos peruanos somos? 32 millones de habitantes, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? ¿Ok? Obviamente la cantidad que sale aquí es más o menos un indicador de cuánto es el ingreso. Usualmente nosotros hemos calculado que el año pasado el ingreso per cápita del PBI por persona está en $7,000 más o menos por persona anual. Obviamente eso se mide de forma anual, pues, ¿no? ¿No? Pero si lo comparamos con una persona promedio de Australia, que justamente firmamos a inicios de febrero, ya entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Australia, una australiana gana en promedio $50,000 por año. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? $7,000 el peruano y 8,000, $50,000 el australiano. Prácticamente 7 veces más gana ellos que nosotros. Obviamente porque Australia es una economía, uno de los países del primer mundo, tiene una economía mucho más grande, ¿no? Obviamente, y tiene un ingreso también mucho más grande, ¿no? Entonces, básicamente, no es un indicador de medir cómo es el ingreso de las personas, ¿no? De lo que pueden producir, perdón, ¿no? Ahora, tiene ciertas deficiencias, pues como todo indicador nunca es bueno, pues, ¿no? No contabiliza las desigualdades entre los individuos, es verdad, ¿no? Pero al decir que un peruano gana $7,000 por año o produce $7,000 por año y un australiano produce 50,000, ya de alguna forma tienes una idea, ¿no? Algo debe estar mal, ¿no? No toma en cuenta las externalidades negativas. Ahí no se considera porque el PBI básicamente es un indicador frío.
Lo que produces entre la población y punto, no hay más que decir, ¿no? Contabiliza producción que no genera bienestar. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Por eso es un indicador básicamente macroeconómico, pero no te ve otros temas muy profundos, ¿no? De desigualdad social. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. El índice de desarrollo humano IDH básicamente es un indicador de las Naciones Unidas, ¿no? Que lo que busca es básicamente poder medir, ¿no? Ciertos temas de las condiciones de vida de la sociedad de un país determinado. Por ejemplo, la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida al nacer. ¿Cuál es la esperanza de vida de un peruano? Aproximadamente la esperanza de vida de un peruano es de 75, 76 años, ¿no? ¿Qué quiere decir la esperanza de vida? Es el promedio de vida que esperas tú vivir, básicamente, ¿no? 76, 75 años. Pero esa esperanza de vida ha ido aumentando año tras año. Hace 100 años no era así la esperanza de vida. Lo más probable es que hubiera sido 60 años, lo más probable. Obviamente la esperanza de vida aumenta cuanto más aumenta los avances científicos en la humanidad, ¿no? A enfermedades que antes no se podían curar, ahora son curables, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces la esperanza de vida va a ir aumentando siempre poco a poco, ¿no? Y mientras más avance la ciencia, mientras más avance el desarrollo de la humanidad, va la ciencia médica sobre todo va a ir, ¿no? Acabando o eliminando ciertas enfermedades que ahorita son incurables, ¿no? El cáncer, el SIDA, ¿no? Esas enfermedades, el mismo COVID-19, que no es una enfermedad 100% letal, pero obviamente se estaba eliminando prácticamente el 2 o 3% de la población mundial, ¿no? Pero ese es otro tema. También que mide el grado académico de la población, si la población es alfabeta o es alfabeto o no es alfabeta, ¿no? Si la persona que es alfabeta tiene nivel de instrucción primaria, secundaria, universidad, técnica, maestría, etcétera, ¿no? Bueno, el Producto Interno per cápita ya eso lo ve el indicador del PBI, pues, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, acá tenemos un artículo, ¿no? Perú tiene 32 millones de habitantes con la esperanza de vida de 76,9 años promedio, ¿no? O sea, quiere decir que una persona peruana tiene una esperanza de vida de 76,9 años, casi 77 años, hemos subido bastante, ¿no? Y tenemos muchas personas, seguramente sus papás, sus abuelitos, que están viviendo, todavía tienen una edad y ya llegaron a ese promedio de edad, ¿no? Pero antiguamente no era así. Antiguamente la población peruana, su esperanza de vida era mucho menor, ¿no? Llegaba a los 60 años y agradecía llegar a los 60 años, ¿no? Pero ahora, por eso les digo, mientras más avance el desarrollo tecnológico, desarrolle las ciencias médicas, la esperanza de vida del ser humano va a aumentar, ¿no? ¿Ok? Entonces, jóvenes, aquí les estoy dejando las alternativas, ¿no? Básicamente, las alternativas de todo lo que hemos conversado hoy día, ¿ok? Entonces, ahí están las respuestas, ahí revísenlas, por favor, les voy a pasar la encuesta. No tienen ninguna pregunta, aprovechemos. Todo lo que hemos visto de indicadores macroeconómicos, básicamente, o agregados macroeconómicos, son indicadores macroeconómicos, que básicamente miden la situación de un país en un momento determinado. ¿Y quién aplica esos indicadores? El mismo país los aplica y ese aplicado se los da a los países internacionales para ver cómo está el Perú, básicamente, ¿no? Y tomar acciones, obviamente, ¿no? Esos son los agregados macroeconómicos, ¿no? ¿Bien, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda adicional, algo que tengan que no esté claro, algo que quieren que repita, una diapositiva que quieran que ponga. Todavía tenemos un par de minutos todavía para poder resolver cualquier consulta. No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna. Todo está claro. Entonces, el PBI, resumiendo, el PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país en un tiempo determinado, usualmente un año. Punto. Es el PBI. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento es básicamente la producción de bienes y servicios, pero medido a través de un porcentaje, de una tasa, de una variación porcentual, que obviamente es del PBI con respecto al año anterior. Entonces, cada vez que le digan crecimiento económico, 10%, están hablando del 10% del PBI. ¿Ok? Sí, eso deben tenerlo bastante claro. A ver, le voy a poner la diferencia. Esa diapositiva de la. A ver, ¿cuál es? Creo que me dijeron la del.
De PBI nominal y real, ¿no? Ajá, acá está. Ahí está. Ahorita, después de eso pongo la del de Okun. A ver, para cambiarla. 1, 2, 3. La cambio, ¿ya? La voy a cambiar a la ley de Okun. Acá está la ley de Okun. Como le digo, todos estos casos los van a ver en los periódicos, los van a ver en el Facebook, los van a ver en las noticias. Justamente el PBI. El PBI es un indicador que nos miren a todos, ¿no? Y eso es lo que la ministra María Antonieta Alba es lo que busca, que el impacto del COVID-19 sea menor que lo que se cree que es el 12%, ¿no? Todos estiman que va a caer 12% de nuestra economía. Obviamente la ministra de Economía está luchando para que eso no sea así, ¿no? Por eso a través de medidas tributarias, económicas, ¿no? Políticas de Estado para evitar que tengamos esa caída estrepitosa, pues, ¿no? Lo bueno que todavía nos queda, lo que queda de octubre, noviembre y diciembre, para que puedan reaccionar y dar medidas que ayuden a la producción de bienes y servicios en el país, pues, ¿no? Y que esto no sea tampoco tan fuerte. ¿Ok? El PIB real se hace con el PBI exactamente del año anterior. Ese es el año base, ¿ya? Yo pude haber hecho el ejemplo con 10 años, pero tomo el año 1 o tomo el año 2. ¿Ya? Yo tengo que tomar un año base, ¿no? Tomo como base el año 2001. Tomo como base el año 2015. Yo tengo que decir qué año de base voy a tomar para hacer la medición del PBI. Usualmente se toma del año anterior, pues. Usualmente se hace así para medirlo en un año, ¿no? Mira, lo puedes hacer con cualquier año, pero lo normal es que lo hagas con el año anterior para que puedas tú comparar. ¿Por qué eso es lo normal? Pues porque como el PBI se mide en un año, usualmente tú lo comparas del año anterior, pues, ¿no? Para poder medirlo con el PBI nominal. Si no, no lo puedes medir. ¿Ok? La teoría del PBI nominal acá está. Vamos a ver. Vamos a ponerla acá ya. A ver, me quedan un par de minutos. Acá está. Aquí valoriza el PBI, acá lo que considera son los bienes y servicios finales, que ya decimos que es el PBI, pero valorizados a precios actuales o a precios corrientes. Quiere decir que acá sí está considerada la inflación. Acá se considera una variación de la inflación. El precio se ajusta con la tasa de inflación que existe en ese momento. ¿Ok? El PBI real, no, aquí no, está valorizado a precios constantes. ¿Por qué? Porque toma un año de referencia, un año base. Y aquí no se considera la inflación, ¿ah? No se considera la tasa de inflación. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? Entonces, bueno, si no tienen más dudas, jóvenes, muchas gracias. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Ya con la próxima semana, si no me equivoco, son los organismos internacionales. Ahí vamos a ver el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, ¿no? Y todos los organismos que ustedes ya conocen. Creo que las alianzas del Perú con los países del mundo, ya prácticamente las cosas finales, ya. ¿Listo? Bueno, jóvenes, si es así, entonces, Mavi, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Cuídense, hasta luego, gracias.